Entonces, cuando nosotros hablamos de gráficas, pues identificamos que existen dos movimientos, el movimiento uniforme y el movimiento uniformemente acelerado. Que el movimiento uniforme se caracteriza porque la velocidad es constante. ¿Qué significa que sea constante? Pues que no cambia, ¿cierto? No cambia. Mientras que el movimiento uniformemente acelerado, pues tenemos una velocidad variable. ¿Y qué significa que sea variable? Pues que sí cambia. A partir de digamos que de esta misma definición, pues vamos a construir las gráficas. El movimiento uniforme, pues tiene dos gráficas. Una, la que es la gráfica de velocidad contra tiempo, que la escribimos así, velocidad versus tiempo. Y la otra gráfica es la gráfica de posición versus tiempo. ¿Ok? Mientras que en el movimiento acelerado vamos a tener tres gráficas. Una, la de aceleración contra tiempo. La segunda, la de velocidad contra tiempo. Y la última, la de posición contra tiempo. ¿Ok? Vamos a encontrar que algunas de estas gráficas se parecen, ¿sí? Por eso es que es importantísimo, es crucial que nosotros identifiquemos qué es lo que estamos graficando. Para cualquiera de ellas, siempre en el eje horizontal, también llamado el eje de las abscisas, va a ir el tiempo. Siempre va a ir el tiempo. ¿Ok? Y tenemos que identificar en qué unidades se está midiendo el tiempo. En este caso, me está diciendo que el tiempo se está midiendo en segundos. Y en el eje vertical, también llamado eje de las ordenadas, entonces va a ir la otra variable, que puede ser una velocidad, puede ser una posición o puede ser una aceleración. ¿Ok? Resulta que yo puedo tener una gráfica de posición y se parece, la gráfica de posición en el movimiento uniforme se parece mucho a la gráfica de velocidad en el movimiento acelerado. Entonces, por eso es que es indispensable que nosotros identifiquemos en el eje vertical cuál es la variable que estamos graficando. Si yo estoy graficando posición, pues en ese caso la identifico con X, o si estoy graficando velocidad. ¿Ok? Tenemos que identificarlas para no confundir qué tipo de movimiento es el que vamos a tener. ¿Ok? Vamos a ver entonces los dos gráficos, o los gráficos mejor, de cada uno de estos movimientos. Ok, entonces, Profe, ¿puedes volver un momento a la diapositiva anterior, por favor? devolverme. Listo, gracias, profe. Entonces, empezamos por el gráfico de velocidad contra tiempo en un movimiento uniforme. Entonces, movimiento uniforme
Y entonces vamos a hacer un gráfico de velocidad. Recordamos entonces que en el eje horizontal va a ir el tiempo y en el eje vertical entonces vamos a registrar la velocidad y sus respectivas unidades. Entonces, si el movimiento uniforme se caracteriza porque la velocidad es constante, entonces supongamos que si empieza con una velocidad de 2, cuando haya transcurrido un segundo, ¿cuánto debe valer la velocidad? Si es uniforme. ¿Cuánto dijeron? Si la velocidad es la misma, Pues si es uniforme 2, ¿no? valiendo 2, claro. Y cuando hayan transcurrido 2 segundos, pues sigue siendo 2. Y cuando hayan transcurrido 3 segundos, sigue siendo 2 y así sucesivamente. Por lo tanto, la unión de todos estos puntos me va a mostrar cuál es la línea que identifica un movimiento uniforme. Es sencillamente una línea horizontal. ¿Listo? Vamos a tener una línea horizontal. Cuando la línea está por encima del eje de tiempo, indica que la velocidad es positiva. Una línea por acá indica velocidad positiva. Pero si por el contrario esta línea se encuentra por la parte de abajo, uy, ¿qué pasó aquí? No es lo que quiero copiar. Si la línea está en la parte de abajo, indicará una velocidad negativa. ¿Ok? Recordamos también que la velocidad positiva indica que el cuerpo se mueve a la derecha. Mientras que una velocidad negativa indica que se mueve a la izquierda. ¿Ok? Alarguemos un poquito esto. Bueno, un poquito, no tan poquito. ¿Sí está claro? Pero ¿qué pasa si la línea está sobre el eje X? Es decir, que no está ni arriba ni abajo. ¿Qué indicará? Voy a hacerlas más gruesitas para que se vean bien claritas. ¿Qué pasa cuando la línea está totalmente sobre el eje de tiempo? Pues aquí indica que la velocidad es 0, que indica que el cuerpo está en reposo. Está quietico, no se está moviendo. ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, profe. Ok. Listo. Eso es lo que tenemos que observar en una gráfica de velocidad contra tiempo. ¿Ok? Que son líneas totalmente horizontales que indican que no cambia la velocidad. ¿Listo? Y
que me puede indicar que el cuerpo se mueve hacia la izquierda o se mueve hacia la derecha. El área que queda encerrada con el eje X, con el eje de tiempo, nos dice la distancia recorrida. Entonces, en el primer caso, aquí nos queda un área. Esta área que queda aquí encerrada indica la distancia recorrida. No posición, sino distancia. Distancia recorrida. ¿Ok? Lógicamente, si el área queda por encima, es la distancia recorrida hacia la derecha. Si el área queda en la parte de abajo, pues es la distancia recorrida hacia la izquierda. Distancia a la izquierda. Recorrida, ¿no? Distancia recorrida. Recorrida a la izquierda. De esta forma, nosotros a partir de un gráfico podemos saber si un cuerpo se movió más hacia la derecha, si se movió más hacia la izquierda, o si eventualmente solamente se movió hacia la derecha, ¿sí? ¿Qué tanto se movió? Y así sucesivamente. Ejemplo. Dice el gráfico muestra los desplazamientos, perdón, los desplazamientos no, las velocidades que tiene una partícula. ¿Ok? Entonces tenemos este gráfico que muestra las velocidades que tiene una partícula en un tiempo determinado. ¿Ok? Como las líneas son horizontales, totalmente horizontales, nos está indicando que la velocidad fue constante durante diferentes intervalos de tiempo. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí pues valores 1, 2, 3, hacia abajo menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, primer pregunta, calcular la distancia recorrida en todo el recorrido. Segunda pregunta, calcular la velocidad media. ¿Ok? Para el primer cálculo, pues sencillamente sabemos que aquí vamos a tener un área y calculamos el área de esta primera sección que tenemos acá. ¿Ok? ¿Cómo sería el área? Que esa figura es un rectángulo. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Ay, muchachos, base por altura. Un poquito acá. Base, ¿cuánto mide la base? Entonces, para la primera sección, el área es igual a base
multiplicada por la altura. Entonces, repito, para la primera sección la base mide 2 y la altura mide 3. Así que la distancia es lo mismo que esa área, que nos daría 6. ¿6 qué? 6 metros. Para la segunda, entonces la distancia sería nuevamente el área. Ahora el área es este pedazo de acá, que lo volvemos a calcular como base que mide 3 por la altura que mide 2. Y nos vuelve a dar que recorrió 6 metros. Para el siguiente recorrido, como la línea está sobre el eje X, pues nos indica que hay reposo, y de la misma forma sabemos que cuando hay reposo, pues no se recorre ninguna distancia, 0 metros, que algebraicamente, o mejor, geométricamente corresponde a la base que mide 2, pero la altura que mide 0, porque no hay ninguna altura. De todas formas, obtenemos el mismo valor. Y para la última sección, la distancia es igual a la base que mide 4 multiplicado por la altura que mide 2. ¿Ok? Y eso me daría 8. Así que la distancia total recorrida no es otra cosa que la suma de todas las distancias. Aquí pues identificamos cuál es el área que estamos calculando. ¿Ok? Y esa área mide 8 metros. ¿Vale? Entonces, distancia total, que es la primera pregunta, sería 6 metros más otros 6 más 0 más 8. Y eso en total me dice que la distancia fue de 20 metros. ¿Listo? Como las áreas que están por debajo nos están indicando un sentido negativo, entonces para la segunda pregunta, ojo porque aquí habla es de velocidad, no de rapidez. Y aquí quiero aclarar, la velocidad tiene que ser la sumatoria de las distancias, pero ojo, teniendo en cuenta el sentido. ¿Ok? Quiere decir que, bueno, dividido entre el tiempo total, ¿no? Entonces, como esta resulta ser negativa, entonces para la sumatoria de esa distancia tendríamos 6 más otros 6 más el 0 menos 8. Dividido entre el tiempo total, que son la sumatoria de todos los tiempos, que me daría 11 segundos. Por lo tanto, la velocidad sería de 4 onceavos. Algo así como 3 punto, ¿qué? 11 dividido, ¿qué? 4 dividido 11. 4 dividido 11. 3.6, 3.6 y así sucesivamente. 0 punto mejor. 0.36 periódicos. ¿Listo? Y estos serán metros por segundo. Si preguntaran por la rapidez, esto es velocidad media, ¿no? Si preguntaran por la rapidez media, entonces aquí sí es sumatoria de la distancia y no tengo que tener en cuenta las direcciones. Por lo tanto, para la rapidez media, 6 más 6, es un 6, más 0, más 8, dividido entre el tiempo que son los 11 segundos. Rapidez media, entonces me quedarían 20 dividido entre 11 y eso da
1.81 metros por segundo. ¿Está clara la diferencia entonces para calcular rapidez media y velocidad media? ¿Listo? Bueno. Ahora vamos al gráfico de posición. Los gráficos de posición entonces corresponden a líneas inclinadas. ¿Ok? En este caso, podemos tener una línea que esté de esta forma, que la llamamos sencillamente una línea creciente. ¿Sí? Estas líneas, básicamente en matemáticas, las llamamos rectas crecientes. O puede ser una recta en sentido contrario, que la llamamos decrecientes. Si la recta va dirigida hacia abajo, se le dice decreciente. ¿Listo? Una recta creciente indica, o mejor, si la recta es creciente, indica que la velocidad es positiva. Es decir, que se mueve a la derecha. Y lógicamente, si la recta es decreciente, indica que la velocidad es negativa, que indica también que se mueve a la izquierda. ¿Ok? Pero adicionalmente, la recta puede estar por encima o puede estar por debajo. Es decir, aquí yo tengo este punto de acá, está por debajo del eje de tiempo. En este caso aquí nos quedará el tiempo, ¿no? Y en este eje nos quedará la posición. Voy a colocar ese punto en otro ladito, a ver que no me... Digamos que el punto está es aquí. ¿Ok? Cuando ha transcurrido un segundo. Entonces, podemos decir que cuando ha transcurrido un segundo, el cuerpo se encuentra a la izquierda, pero se mueve a la derecha. Aquí a los 2 segundos, el cuerpo ya se encuentra a la derecha. Entonces aquí está a la derecha y se mueve a la derecha. ¿Listo? Para la otra recta, entonces, lo que tengo es, en este punto, el cuerpo está a la derecha
y se mueve a la izquierda. ¿Ok? Y en un punto por acá indicará que está a la izquierda y se mueve a la izquierda. ¿Ok? A esas, digamos que a ese comportamiento de lo que está ocurriendo con la partícula, ¿sí? Lo vamos a llamar unas condiciones de movimiento. Las condiciones de movimiento del objeto es que puede estar a la izquierda, se mueve a la derecha, o puede estar a la derecha, se mueve a la izquierda y cosas como ese tipo. ¿Ok? Entonces ya sabemos que a esto lo llamamos condiciones de movimiento. Condiciones de movimiento. ¿Listo? ¿Qué pasa si la recta es completamente horizontal? Si la recta es completamente horizontal, ni sube ni baja, entonces en una recta horizontal nos indica que el cuerpo está en reposo. ¿Ok? Y esas serían básicamente las condiciones que nosotros tenemos que identificar en un gráfico. Lógicamente, el eje de posición debe estar numerado